25º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Y también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. La envidia de la que habla el Señor en la parábola y de la cual advierte a sus interlocutores y a todas las generaciones es la que experimentaron los primeros cristianos. Es decir, los que venían del judaísmo hacia los que venían del paganismo, porque estos no habían fatigado o habían recibido el peso de toda la jornada ni habían aguantado el calor y el bochorno, y recibían igual paga. Quiero decir, que no habían pasado por todas las pruebas a la que el pueblo judío había sido sometido en su historia. Por ejemplo, el peligro de aniquilación en la época de la reina Esther, ni tantos otros. No compartían esa historia sagrada, porque la historia del pueblo judío es la historia sagrada. Es decir, no venían de recibir tampoco la ley, no gozaban de la alianza que Dios había hecho con Abraham, nada. Y ahora, estos pensarían advenedizos, son tratados con tanta preferencia. Es decir, no hay diferencia entre nosotros y ellos. Por eso, la disputa, sobre todo de San Pablo, con los discípulos judaizantes, que exigían que los paganos fueran circuncidados y obligados a seguir otros preceptos típicamente judíos. Fijémonos justamente San Pablo, cómo las cosas el Señor las da y en qué medida las da. Porque, ¿quiénes eran los que exigían los judaizantes? Bueno, parece que incluso el pariente del Señor, primo, pariente, Jacobo, es decir, Santiago el menor, el que fue obispo de Jerusalén, era uno de ellos. Eran ellos, todo ese grupo que exigían que tenían que ser circuncidados y todas las prescripciones judías tenían que hacerlo como los demás, los paganos. Con lo cual además los asustaban y los retraían, y como diciendo, bueno, aquí hay una jerarquía. Y en cambio Pablo, que es el más judío de los judíos, es el que defiende la libertad de hijos de Dios y además, como diciendo, el Señor nos trajo esa libertad. La libertad de salir del yugo de la ley a la gracia. Bueno. Entonces, quizás, que un ejemplo de los judaizantes los tengamos hoy con nuestros hermanos, los judíos mesiánicos, los que reconocen a Jesús como el Mesías de Israel, pero que siguen manteniendo toda la tradición judía. Festejan, celebran el Shalom Shabbat, todo eso, ¿no?
No quiero con esto decir que sea lo de la envidia, pero bueno, volviendo al tema de la envidia, esta va más allá de la historia de los primeros cristianos. Sobre todo a la de las comunidades para las que estaba escribiendo San Mateo, porque su evangelio está dirigido particularmente a los judíos que abrazaban el cristianismo, a esos. Por eso él comienza, por ejemplo, su genealogía, San Lucas comienza la genealogía de Jesús desde Adán, para mostrar que es el Salvador de toda la humanidad. En cambio, como él está escribiendo para los judíos, Mateo comienza desde Abraham, ¿no? Por ejemplo. Hay otros ejemplos que se notan que tiene esa tonalidad, a ellos está dirigido. Y un poco al pasar, ¿no? Dicho así, una experiencia personal, yo estuve creo que 3 veces, quizás alguna más, no sé, con comunidades de judíos mesiánicos en Buenos Aires, porque tenía interés en conocerlos. Y en 2 ocasiones participando de encuentros, donde fui muy bien recibido, y en de una clase dada por un rabino sobre el Evangelio de San Mateo. Por eso digo, es el Evangelio que incluso hoy es el que más se utiliza. Y que era muy interesante porque los iba iluminando todo a su auditorio judío cristiano, es decir, judío que ahora era mesiánico, que aceptaba a Jesús, lo iba iluminando con las prácticas judías. Así que fue muy, muy interesante. Bueno, volvamos a la parábola. El Señor en la parábola del reino de los cielos llama a todos a la caridad, que es la virtud opuesta a la envidia. Es decir, advirtiendo de esa envidia, está llamando en el fondo a la caridad. La envidia es un pecado capital. A cada pecado capital hay una virtud que se opone. Y justamente, contrario a la envidia, es la caridad. Envidia, tristeza por el bien ajeno, según Santo Tomás de Aquino. Una magnífica, una forma muy breve, dice todo, ¿no? Porque es cuando sentimos, porque alguien tiene algo que apreciamos nosotros, y en vez de alegrarnos porque lo tiene esa persona, nos entristecemos porque no la tenemos nosotros. Entonces, y a veces son bienes materiales y a veces hay bienes espirituales. Es peor la envidia espiritual, ¿no? Como siempre. Ahora, hago una pregunta, ¿eh? ¿Experimentas envidia? Si dices que no, que nunca la experimentaste, porque a veces me dicen, no, yo nunca tuve envidia. Mientes, mientes, mientes. Ahora, el remedio sabemos ya cuál es, la caridad. La caridad. La caridad, el amor no es envidioso. Así lo escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y es bueno repasarlo. Incluso sugiero un ejercicio. Cambiar la palabra amor o caridad, porque depende de la traducción. A veces dice caridad, la caridad no es envidiosa, otros dicen el amor. Bueno, sea amor o caridad, depende de la traducción, cambiar eso, caridad o amor, por el nombre de uno mismo. Por ejemplo, yo pongo, en vez de poner amor o caridad, pongo justo. Por ejemplo, dice así, el amor es paciente, es benigno. Entonces yo soy paciente, justo es paciente, yo soy paciente, yo soy benigno. Y ver cuán lejos estamos de eso o no, bueno, pero para hacer un examen de conciencia es muy útil. Y vamos a recordar lo que dice San Pablo. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, la primera lectura de hoy es la del profeta Isaías. Buscad al Señor, dice el profeta, invocadlo. Y su fuerte exhortación es acompañada de una seria advertencia, no queda ahí. La frase completa es: buscad al Señor mientras se lo puede encontrar, invocando mientras está cerca. Quiere decirnos que debemos aprovechar el momento de gracia, eso, que muy bien se aplica a hoy, a lo que estamos viviendo, ante tantos sacrilegios, fuera y lo peor, los dentro de la iglesia.
tanta indiferencia, tanto ultraje, tanto desprecio hacia Dios. Y Dios, a pesar de todo eso, está aún manifestando su misericordia. Porque, queridos amigos, si la misericordia de Dios es infinita, porque lo es, el tiempo de gracia no lo es, por su condición de tiempo. El tiempo es un tiempo que se va a acabar, el tiempo de gracia. Sabemos sí que el Señor está muy cerca de nosotros, tan cerca que se hizo alimento en la Eucaristía, alimento de vida eterna. Tan cerca es su amor de nosotros, pero cerca de quien lo busca, cerca de quien no es, quien lo acepta, quien lo acoge, de quien no es indiferente, irreverente a su presencia. Y me refiero ahora a la presencia eucarística. No está ciertamente cerca de quien lo ignora o lo desprecia y se niega a rendirle adoración y toda la reverencia que merece. Ahí no está. Por eso las palabras de Isaías son advertencias. Pero son advertencias, no son amenazas, para tener muy seriamente en consideración. Y ya esto lo advierte la Sagrada Escritura, bueno, por ejemplo en Proverbios, en el capítulo 1 de Proverbios. Os llamé, dice la sabiduría. La sabiduría en este caso personifica a Dios mismo en uno de sus atributos esenciales. Como cuando decimos amor, Dios es amor, Dios es sabiduría. Y no hicisteis caso, dice, os llamé y no hicisteis caso. Os tendí mi mano y nadie atendió. Me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Palabras que suenan terribles, pero que en definitiva son un reclamo para convertirse a Dios. Sin embargo, no falta tampoco las palabras de gran consuelo, porque finaliza diciendo, pero el que me escucha vivirá seguro, tranquilo y sin miedo a la desgracia. Qué oportunas son estas palabras para el tiempo que vivimos. Acercarnos a Dios, escuchemos el llamado del Señor, no endurezcamos nuestro oído. El Señor llama, no deja de llamar, como el propietario de la viña, de la parábola, que a toda hora va a buscar a los obreros. La viña es el reino, el cielo, el premio eterno de plenitud, de la dicha y de todos los bienes espirituales inimaginables. Muchos son los llamados, dice el Señor, pero también advierte poco a los elegidos. Y nos preguntamos, ¿quiénes son los elegidos? Son aquellos que han respondido al llamado. Dios a todos da la gracia para responder, pero no todos responden. Elegidos son los que buscan y encuentran, los que invocan y son atendidos, y los que aman. Y una última advertencia, aquellos que me escriben, que se lamentan porque son humillados, porque son burlados, pues se los llama insociables, irresponsables, desobedientes, porque quieren comulgar como Dios manda, es decir, de rodillas en la boca. Bueno, aceptar esas humillaciones, pero resistir. Resistir, no doblegarse, no doblegarse. Curiosamente, y quizás tenga que ver con este evangelio de hoy, los obligan, cuando los dejan, que a veces no lo dejan, con un abuso enorme de poder, a comulgar al final. Pues bueno, son los últimos que serán los primeros. Si todo lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios y sin engreírnos y aceptando la humillación todo para la gloria del Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.